Bueno, señores, miren, Sí. voy a aprovechar, Julio, no sé si tú tienes que hacer otra cosa, pero voy a cuestionar lo que dijiste de la posmodernidad. Ah, ok, pero no hay problema. No, pero no por ti, no vamos a entrar en conflicto. no por ti, sino porque es un debate mundial. Yo lo debatí con Pablo McKinney cuando estaba aquí, cuando hablaba de la posverdad. Yo le decía a Pablo McKinney, la posverdad no existe. Lo que sí existe es la verdades falsas o la mentira, porque la posverdad no puede existir, porque después de la verdad ya no puede haber nada. Ya no puede haber nada. El sufijo post no aplica para algunos conceptos como modernidad y verdad. No puede haber nada posmoderno, porque lo moderno, como lo definieron los griegos o los latinos, los italianos, significa lo más actual. Entonces lo más actual es lo moderno. No puede haber nada posmoderno. No aplica el concepto. Eso es una vaina, una metáfora. Yo no sé quién se inventó eso. Pero no tiene sentido. La posverdad no tiene sentido. No se puede definir. O hay una cosa, hay un fenómeno, hay un proceso que es verdad o no lo es. No, lo que pasa es que tú lo estás tomando tácito. No, Tú estás tácito no, tácito no. Tácito no. Tácito significa sobreentendido. Y yo no estoy diciendo eso. Oye, tácito significa sobreentendido, sí. Oye, por descontado. Y yo no estoy diciendo eso. Oye, ¿por qué yo te digo eso? Porque tú te estás refiriendo a la palabra per se. O sea, te estás definiendo la palabra post-verdad. O sea, la verdad no, después. Es que eso no es una palabra. Eso es un concepto. Eso quieren promoverlo como un concepto. Pero lo que yo estoy diciendo. Y yo estoy de acuerdo con el concepto. El concepto está compuesto por dos palabras o por dos conceptos a su vez. El post, que es un prefijo, sí, porque no está siempre, sí, y el concepto verdad o el concepto modernidad. Ángulo, yo sé dónde tú lo quieres ver, desde el ángulo científico. No. Es que, ¿de qué ángulo lo puedo ver? No lo puedo ver de otro punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Cuando tú construyes un concepto, el concepto moderno, tú lo construyes para tratar de dar nombre o explicar un proceso. En este caso, quienes construyeron el concepto de modernidad, lo que están tratando de decir, lo moderno es lo más actual. Lo más actual. Sí. Eso es lo que significa. Cuando tú descompones etimológicamente la palabra moderno o modernidad, lo que define es lo más reciente. Entonces, si lo más reciente es lo moderno, no puede haber algo post más reciente, porque deja de ser reciente. No tiene sentido el concepto de posmodernidad, ni tiene sentido el concepto de posverdad. La verdad es o no es y punto. Pero no puede haber algo más allá de la verdad, porque cuando tú alcanzas la verdad, ya lograste tu objetivo. Ahora lo que puede haber son verdades relativas o verdades provisionales. ¿Hasta qué? Hasta que algunas partes del proceso que define esa verdad no se conozcan definitivamente. Como el átomo, que se pensaba que el átomo era indivisible. De hecho, la palabra átomo significa indivisible. Pero el átomo tiene varias familias dentro. Los quarks, los leptones, los protones, los neurones. Entonces, eso hay hasta que no se defina si dentro de los protones o dentro de los quarks o dentro de los leptones hay más partículas. Entonces, hay que tener esa verdad como dada o como relativa o como provisional. Todas las verdades del universo son provisionales porque desde el universo solamente se conoce el 4%. El 96% el mundo lo desconoce. Entonces no puede haber ninguna verdad absoluta. Como categoría no puede haberlo porque pueden haber fuerzas que cambien todo y que nosotros no sepamos cómo funcionan. Entonces el concepto de verdad, el concepto de posverdad y el concepto de posmodernidad no aplica, no existe. Eso es algo plástico o algo literario, qué sé yo, pero realmente no tiene ningún sentido lógico ni racional. Entonces, con relación al tema de la educación,
el tema más importante en la agenda dominicana junto con la economía y la seguridad es la educación. La educación es un eje transversal. ¿Por qué tenemos todo este caos en el transporte todos los días? Porque el promedio académico del pueblo dominicano es 5º grado de primaria. Entonces tú agarras a una persona con un 5º grado de primaria en promedio y le entregas una guagua para que se mueva de la frontera hasta el Parque Enriquillo. ¿Cuáles son los criterios que tiene ese chofer de guagua pública? ¿Quién se lo enseñó? No, él lo que entiende es que está luchando por su vida en una carrera de sobrevivencia ahí. No tiene ningún respeto por los pasajeros. Los pasajeros no llevan cinturones de seguridad. Los pasajeros no tienen seguro. Los pasajeros no tienen nadie revisó la goma de la guagua desde el 2015. Nadie revisa los frenos de esa guagua desde el 2015. Entonces después quieren que nosotros digamos que nosotros somos un Estado. ¿Que Estado de qué? ¿Estado de qué? El Estado tiene una configuración y cuando tú se lo aplicas al transporte, no se configura el Estado dominicano. Entonces tú tienes un tipo manejando una guagua con 50 pasajeros que lo más probable no llegó a la intermedia, no pasó del 3º, 4º. Incluso hay muchísimos que nunca fueron a la universidad, a la escuela. Y son choferes, viejo. Y muchos manejan drogados y borrachos. Entonces, pues tú me quieres decir, que es un Estado. No, no tienen sentido de su responsabilidad porque nadie se lo enseñó. Nadie sale de una universidad y que hace chofer de guagua pública. Y no tengo nada contra los choferes de guagua pública. Estoy poniendo un ejemplo que lo pudiera poner con un profesor, con un policía. Los policías se enganchan. Ahora es que Roberto Santana está haciendo un esfuerzo para que se formen, pero los policías se enganchan y el grado académico superior está limitado para los hijos de los policías ricos y de los funcionarios ricos y de los empresarios ricos. Los policías que hacen servicio en la calle, lo que pasa en un centro de 3 meses y le dan una macana y un uniforme gris, lo tiran para la calle sin desayunar. ¿De qué tu seguridad tú me estás hablando? Entonces, ahí tenemos un tema. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nosotros, con los déficits que acabo de explicar en materia de transporte o en materia de seguridad, nosotros tenemos una ley que se llevó a la Constitución del 2010. La Constitución del 2010 le da un carácter sagrado a los fondos educativos, por lo que leyó Eury ayer del artículo 63. No se pueden transferir, dice la Constitución. Eso no hay forma de interpretarlo, eso es así. Entonces, eso es clarísimo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno correctamente? Lo echó para atrás. Eso es correcto lo que el gobierno ha hecho. Sí, correcto. Eso es una muestra de humildad y de grandeza al mismo tiempo. Ensayo, error. Mario Bunge. Entonces el gobierno lo que ha dicho es, bueno, si hicimos esto mal, vamos a corregirlo y empezamos otra vez. ¿Cuál es el problema de eso? Es el ser humano, así es que funciona. Y ha dicho algo el gobierno. Nosotros discutíamos aquí ayer. Dice el gobierno que en medio del debate de los 4.250 millones de pesos, el gobierno se compromete a no tocar el dinero si los grupos ONGs con las que se reunió presentan proyectos para invertir el dinero dentro del mismo sector en los meses que queda del año. Eso lo dijo Jochi Vicente, el director de Hacienda. Ahí estaba Raquel Peña, Ángel Hernández, el ministro de Educación, José Rijo, el director de presupuesto y 27 organizaciones que fueron invitadas. Ok. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno a partir de ahora con esta propuesta de buscarle destino a los 4.200 millones? Bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno es abrir una mesa para recibir propuestas con un tiempo y que todo el que tenga propuestas que vaya y la lleve, que el gobierno defina los criterios, porque aquí yo estoy viendo una gran oportunidad. ¿Por qué yo veo una gran oportunidad en esto que el gobierno ha considerado de buscarle destino a los 4.250 millones? Porque nosotros tenemos cada año que pasa, vemos que aumenta la deserción escolar.
el ausentismo y la asistencia irregular que se está agravando. Yo voy a la escuela para comer. Yo voy a la escuela para esperar que pasen las 4 horas. Yo voy a la escuela para jugar. Yo voy a la escuela porque me obligan. Pero cuando yo estoy en la escuela, yo lo que estoy pensando es en el dembow. Yo lo que estoy pensando es en la influencia. Yo lo que estoy pensando es en la extensión de cabello. Yo lo que estoy pensando en OnlyFans. Yo lo que estoy pensando en vender ropa de paca por Instagram, porque eso me da cuarto. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué los niños están aumentando su desinterés por la educación? Y esto tiene muchas razones, pero una de las más principales es que la educación dominicana, que es una educación medieval, se sacó la educación ostosiana, la educación basada en el método científico, y se metió la educación tradicional, la educación escolástica. Y Trujillo refrendó eso cuando hizo el concordato con la iglesia en 1954. Entonces la educación dominicana, primero, es una educación que fue diseñada en la sociedad industrial para reproducir el modelo de la fábrica. El profesor de la escuela lo que hace es reproducir el rol del capataz de la fábrica. El uniforme de la escuela lo que hace es reproducir el uniforme de la fábrica. El timbre de entrada a la escuela lo que hace es reproducir la hora de la entrada a la fábrica. El timbre del recreo en la escuela lo que hace es reproducir el timbre de la hora del almuerzo en la fábrica. El timbre de salida de la escuela lo que hace es reproducir la hora de salida de la fábrica. Pero resulta que ya las fábricas no existen o están en su mínima expresión. Y nosotros seguimos con el mismo modelo de escuela. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la escuela industrial no quiere que tú desarrolles tu capacidad creativa. Quiere que tú aprendas procesos para que vaya a aplicarlo al trabajo. Y por eso hay una limitación tan grande de tu capacidad cognitiva en la escuela. No te permiten desarrollarla. El marco de competencia está restringido para que tú repitas lo que ellos quieren. Y tú no puedes darle rienda suelta a tu imaginación. No hay un ambiente creativo. Hay un ambiente de dogmatización. Hay un ambiente de formarte para que tú hagas algo específico. Que al sistema le interesa que tú lo hagas. Entonces tú no te puedes cuestionar la realidad. En ninguna escuela de este país se está discutiendo lo que es el observatorio James Webb. En ninguna escuela se discute lo que es Lucy Australopithecus afarensis. En ninguna escuela se te está discutiendo lo que es una tijera que puede editar el ADN. La CRISP. Nada, no se discute nada de esa vaina. En ninguna escuela se utiliza el metaverso. Ni siquiera como un modelo. Porque creen que eso es ciencia ficción. ¿En qué escuela de este país se habla de criptomonedas? Oye, estamos viendo $1 trillón. ¿En qué escuela se habla de NFT? ¿En qué escuela se habla de NFT? No, nada de eso. Lo que se sigue hablando es de los mismos conocimientos de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, eso es una escuela aburrida que aleja a los estudiantes con creatividad. Con los estudiantes empoderados de la tecnología no buscan nada en la escuela. Entonces, esto es una oportunidad para dos cosas. Primero, si este gobierno es el gobierno del cambio, el gobierno tiene que medir qué nivel de cambio se ha producido en estos 2 años en el sistema educativo. Porque si nosotros imaginamos por un momentico nada más que el modelo educativo fuera un teléfono, imagínense que el modelo educativo fuera un teléfono de disco, de lo que usted tenía que marcar metiéndole el dedo a una rueda. Imagínense, para mí el modelo educativo está más atrasado que un teléfono de disco. Entonces imagínense que el modelo educativo es ese teléfono de disco y el PRM llegó diciendo voy a cambiar la ciudad, voy a cambiar la sociedad, le voy a aplicar el cambio a los procesos. Y usted coge el modelo educativo y dice, ok, vamos a meterle 200,000 millones de pesos al modelo educativo. Pero el modelo educativo es un modelo de disco, de teléfono de disco. Si usted le mete 200,000 millones a un teléfono de disco, no va a funcionar. Usted conecta un teléfono de disco ahora mismo y no funciona porque ya la comunicación
corre sobre internet. El teléfono, aunque usted lo conecte, no sirve porque es análogo. Viaja por punto la comunicación, ahora viaja por grupo. Es digital. Entonces, ese teléfono usted lo baña de oro, lo llena de diamantes, le mete 200,000 millones y no va a funcionar. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que si usted le mete el presupuesto entero de $1 billón de pesos a educación, no va a funcionar porque el modelo se agotó, porque no responde a las necesidades de ahora. Entonces, ese dinero que está ahí, lo primero que tiene que utilizarse es para hacer un diagnóstico de la educación dominicana de verdad. Convocar gente que traten este tema con respeto a los criterios científicos y decirle, señores, aquí hay un presupuesto. Tienen 6 meses para presentar un diagnóstico. ¿Dónde está el presupuesto? O 4,000 millones de pesos. José, tú Lo sabes. dijo, pero lo está diciendo aquí. Pero aparte de todas las Lo ideas. está diciendo aquí él. Aparte de todas las ideas que tú estás presentando, Sí. aparte de todas las ideas que tú estás presentando, tú sabes que conoces un poco el Estado, como lo conocemos todos, sabes que hay cuestiones de orden administrativa. Mira, José, si no hay ni siquiera tiempo, ya, como dijo el gobierno, para proyectos elaborados y contemplados, mucho menos tiempo hay para proyectos que no están elaborados y contemplados. No hay ni siquiera la posibilidad, José, tú lo sabes, de montar una licitación para una letrina. Bueno, Es decir, tú no tienes la posibilidad con eso ya, ni tiempo. Tú quieres hacer 3 letrinas para mejorar la calidad de la educación con 3 letrinas y ya tú sabes que ni siquiera tiempo para eso. Pero además ya tú sabes muy bien que tú conoces una ley de presupuesto que si eso no está contemplado en el presupuesto, no puede hacerse. No, porque está en el presupuesto pasado. No. En el que se está ejecutando ahora. Es que lo que Bueno. se iba a ejecutar estaba contemplado. No se pudo ejecutar. El gobierno dice, mira, yo no tengo manera técnica. Como el año pasado no tuve manera técnica de ejecutar 5,000 y tanto y lo desvié, hoy no tengo manera técnica dentro de las cosas que tengo planificadas de ejecutar estos 4,000 millones. un acto de sinceridad y honestidad. Entonces, no tengo la manera técnica de Está ejecutar lo que ya tengo planificado. Mejor. Voy a tener la manera de ponerme ahora a inventar, a escuchar todas las buenas ideas del mundo. Sí, que es dice Bill Gates que la práctica es el valle de la muerte a que concurren las buenas ideas a exhalar su Sí, último suspiro. Pero no todo, porque lo que él tuvo... No, pero está bien. Es decir, que Pero- él dice que la práctica es el valle de la muerte al que van las buenas ideas No el Valle a- de la Muerte. a exhalar su No, último, no el Valle de su la último Muerte, no. suspiro. Él puede Entonces, decir que la práctica bueno, es pero- el filtro pero eso que es lo que él tiene dice. las buenas Eso es lo ideas que él para dice. probar Eso es lo- su eficiencia. eso- ¿Por qué? eso es lo que él Porque dice. Bill Gates es un Entonces- tipo que vive promoviendo ideas todos los días. Vive promoviendo ideas. Entonces eso es lo que dice. Entonces, estamos hablando de muy buenas ideas que pueden aparecer brillantes ideas ahora, pero esas ni siquiera, señores, les repito, si el gobierno quisiera con eso hacer letrinas, no tiene la oportunidad de montar una licitación para hacer letrinas. Entonces, el gobierno se burla de la gente cuando le dice, mira, voy a escuchar todo lo que tú me vas a plantear para eso. No, el gobierno lo que está diciendo, mira, voy a salir de esta discusión, voy a hacer creer que le voy a resolver el problema, pero no voy a resolver ningún bendito problema. Ese dinero sencillamente no se va a gastar porque ya no hay manera de gastarlo. Yo entiendo. Aunque me ¿Qué ha dicho? Aunque me vengan con 80,000 ideas, no hay manera de ¿Qué ha gastarlo dicho? porque no hay manera práctica de aplicar eso ¿Qué en ha lo que dicho? queda de tiempo. ¿Qué ha dicho el gobierno? Porque el gobierno, yo estoy leyendo lo que el gobierno publicó. Estoy citando al Diario Libre. Dice aquí, entre comillas, el gobierno se comprometió ayer a no tocar el dinero si el grupo de organizaciones no gubernamentales presentan proyectos para invertir el dinero dentro del sector educativo. Es una burla. Espérate, pero está bien. Pero es una burla que Pero es su palabra que está empeñada. Tú sabes que eso es una burla. Está y tú bien, sabes que si pero está presentan bien. proyectos, ahora van a venir a Escúchame. presentar proyectos. Sí. Hay la No posibilidad. hay tiempo. pero no hay tiempo. No importa, pero ¿qué es lo Tú sabes que no hay importante? ¿Qué es tiempo lo de eso. importante Te de puedes esto? presentar 80,000 ideas. ¿Qué es lo que te van a importante? decir, la vamos a ¿Qué es lo contemplar para después. Sí, ¿qué es lo importante de ahora no esto? hay tiempo de ¿Qué es lo eso. importante decir, de esto? Con relación a esos 4,000 millones, no hay tiempo de nada. ¿Qué es lo importante Y no de se- esto? y no- Sí, y pero no es se va a que, gastar un peso en eso. señores, ya. es que tú no puedes ver los procesos tan cerrados. Pero Oye, es que eso está son cerrado. 4,000 millones dentro de 200,000.
¿Qué es lo importante de esto, señores? La participación que se está generando aquí. La participación. Yo no acabo de citar aquí 10 argumentos diciendo por qué el modelo educativo se agotó. Okay. Pues yo lo acabo de citar. Son lógicos, son concordantes. Lo que tú planteas, pues en 10 años se puede ejecutar. Ya tú estás planteando un nuevo modelo. Lo que tú estás planteando un nuevo modelo. No, que no hay un diagnóstico. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo. No hay tiempo para remiendo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si tú llegas, porque el decir el cambio no es lo mismo que decir para adelante que vamos. Es para adelante que vamos, es hueco, es motivacional, no tiene fondo. Pero decir el cambio, somos el gobierno del cambio. El cambio es un concepto. Y si tú solo aplicas educación, no ha llegado el cambio. Entonces tú tienes que decir, ¿cómo yo empiezo a resolver la educación? Lo mismo que del tránsito. ¿Qué yo le digo a Hugo? Tómate un año haciendo el diagnóstico. Okay. Porque si no haces el diagnóstico correcto, el resultado va a ser erróneo. El gobierno tiene que empezar con hacer un diagnóstico científico de por qué la educación dominicana está agotada. ¿Por qué después de 10 años metiéndole el 4% del PIB, seguimos siendo los últimos en PISA? ¿Por qué sigue aumentando la deserción si tenemos 10 años financiando eso como una tacita de oro? Entonces, ¿por qué los 10 años del 4% no han dado resultado? Porque empezamos sin un diagnóstico. Ve al médico y que el médico te dé un tratamiento sin hacerte un análisis. A ver qué va a pasar. Va a pasar lo que le pasó al tipo de la araña marrón en el hospital de Mao, que le dieron un medicamento sin hacerle un análisis y el tipo estaba envenenado por una araña y le dieron medicamento y duró un mes poniéndosele el medicamento y el dedo se le estaba pudriendo porque no hubo un diagnóstico para medicarlo. Eso es tan elemental. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con ese dinero? Convoque a todo el que tenga una posición. Tú sabes que no lo puede convocar, José. Espérate, lo puede hacer, Julio. Tú sabes que no lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Tú sabes que no lo puede hacer porque para hacer eso primero tiene que programar eso. Después que lo programe y ver qué es lo que quiera, meter eso en una licitación. ¿Para qué? Internacional. No, porque, lo puede hacer. Oye, es que yo no estoy hablando de eso. No lo puede hacer, no puede gastar es que yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Y en 2 años, tal vez. No, porque tú no le vas a asignar los 4 mil millones a una gente. Y un estudio, en 2 años, tal vez. No, ¿por qué? Para tú hacer un diagnóstico, tú no tienes que hacer nada de eso. No es verdad. Pero tú estás hablando de 4 mil millones. Pero está bien, pero no, yo estoy hablando porque oye lo que pasa. Para gastarlo en ¿por qué esos 4 mil? Hay que programarlo. ¿Por qué esos 4 mil millones sobran? Esos 4 mil millones sobran porque nunca se ha hecho un diagnóstico. No, siempre han sobrado. Sí, no es verdad. Si se hace un diagnóstico. Hasta ahora nunca se ha aplicado. Es un error de Lionel. Hasta ahora nunca se ha aplicado el 4. Es un error de Lionel. Porque administrativamente. Es un error de Lionel. No está en capacidad de decir que el dinero no determina la calidad de la educación es un error de Lionel. Que nunca invirtió un peso en investigación. Nunca en 12 años de gobierno. Nunca. Ahora, si tú no tienes diagnóstico, tú no sabes para dónde tú vas. Sí. Tú no sabes a dónde tú vas a invertir. Tú vas a gastar los cuartos en gastos corrientes, en salario, en pensiones, en compra de papelería, en butacas que se dañan a los 2 años, hechas de chibor, en uniforme, en libros chatarra que pesan muchísimo, que le dañan la espalda a los niños. Si tú no tienes diagnóstico. Ahora, si tú tienes un diagnóstico, ya tú puedes programar y tú verás que no te da el 4. Entonces, yo lo que considero y veo esto como una gran oportunidad para que se aplique el cambio en el tema educativo. Y si ese ministro Ángel Hernández no hace un diagnóstico, va a terminar como Fulcar. Pero va a terminar como todos los otros que han pasado por ahí. Sí, porque tiene que haber, el diagnóstico no puede ser del PRM ni del PLD. El diagnóstico tiene que ser de la sociedad. Y ahí hay 27 organizaciones que están preocupadas por la educación. Porque si no fueran para minería o por industria y comercio, es ahí que están. Entonces, ese es el reto, hacer un diagnóstico del perfil de la educación, del pasado y proyectar al futuro. Y ese es un excelente nicho para meter su cuarto. Bien, cambio y fuera.